Maestros, ¿cómo consiguen que sus alumnos confiesen las cosas que hicieron a sus espaldas? Yo estaba en el baño cuando vi un graffiti que decía: el profe Jiménez está guapo con corazones alrededor. El profe Jiménez era el suplente de 25 años, completamente inapropiado. Tomé una foto y marché hacia mi salón, donde mi grupo de quinta hora estaba platicando. Azoté la puerta. El director me acaba de llamar. Mi voz era mortalmente tranquila. Él sabe lo que uno de ustedes hizo. Tienen exactamente 5 minutos para confesar o todos serán suspendidos. A Sofía, la alumna de excelencia, se le cayó su termo de agua. ¿Qué? Carlos, el capitán del equipo de fútbol americano, se sobresaltó. ¿Todos? Ana, la chica de teatro, se puso pálida. ¿De qué se enteró?, preguntó. 4 minutos, dije, mirando el reloj. Uno de ustedes hizo algo. El director tiene pruebas. Confiesen ahora o todos pagarán. El salón explotó. Sofía, cállate. Espere. Maestra Robles, si esto es sobre los exámenes, ¿puedo explicarlo? Sí, he estado vendiendo mis exámenes viejos, pero solo para ayudar a la gente a estudiar. Es básicamente tutoría. Todos la miraron fijamente. ¿Tú qué?, dijo Carlos. Cállate, Carlos. Literalmente le pagas a Beto para que escriba tus ensayos, espetó Sofía. ¿Qué demonios, Sofía?, rugió Beto. Carlos se puso rojo. Eso es diferente. Es solo ayuda con la tarea. 1,000 pesos es básicamente la tarifa de tutoría. No has escrito un solo ensayo en todo el año, gritó Beto. Incluso hice tu examen de admisión. ¿Hiciste su examen de admisión?, chillé. Kevin inclinó la cabeza. Así que así es como Carlos entró al grupo de honor. 3 minutos, dije fríamente. Ana se levantó dramáticamente. Si esto es sobre los registros de visitantes, Miguel Pérez tiene 18 años. Es completamente legal. El maestro de educación física, jadeó Jimena. El de último año. El estudiante. Lo he estado registrando como mi tutor para besuquearnos en la biblioteca, pero él tiene 18 y yo 17 y eso es totalmente legal. Por eso la biblioteca siempre está cerrada, murmuró alguien. 2 minutos, grité. Jimena rompió a llorar. Yo tomé el dinero, los fondos del consejo estudiantil, 100,000 pesos. Los metí en criptomonedas y lo perdí todo. He estado fingiendo recaudaciones de fondos para cubrirlo. Pedro se levantó de un salto. Esperen. Si todos estamos confesando, la red de apuestas es mía. Manejo apuestas en cada partido. Pero pago impuestos. Mi papá es contador. Lo declaramos. ¿Una red de apuestas?, chilló Sofía. Tú estás vendiendo exámenes, le respondió Pedro. Brenda, la chica callada, se puso de pie de repente. He estado coqueteando con el suplente. El salón quedó en silencio. ¿El señor Jiménez?, pregunté débilmente. Hicimos match en Hing. Él no sabe que soy estudiante. Usé fotos viejas. Eso es usar fotos falsas para engañar, gritó Ana. Tú estás falsificando documentos, le respondió Brenda. 1 minuto, rugí. Kevin sacó su teléfono. Esto necesita ser documentado. Miró a su alrededor. Así que tenemos venta de exámenes, fraude de ensayos, fraude en el examen de admisión, falsificación, desfalco, apuestas ilegales y engañar a un maestro. ¿Alguien más? Oscar levantó la mano. He estado cultivando mota en el invernadero. ¿Oscar?, gritaron todos. Katia se puso de pie. Hackea el sistema de calificaciones. Josué confesó. He estado viviendo en el plafón del techo. ¿El plafón?, chillé. Mis padres creen que estoy en un internado. Solo vengo aquí. Se acabó el tiempo, grité. Nadie confesó lo que el director sabe. Sofía sollozó. ¿Qué más podría haber? Uno de ustedes, dije lentamente, escribió algo inapropiado sobre un miembro del personal en el baño. ¿Eso es todo?, gritó Carlos. Admití fraude académico por un graffiti. ¿Quién escribió que el señor Jiménez está guapo?, exigí. Brenda se puso blanca. Alguien sabe de mis mensajes. Se abrió la puerta. El señor Rodríguez, el conserje, entró con su cubeta y trapeador. Maestra Robles, sobre eso que escribieron en el baño, lo pintaré mañana. Lo miré fijamente. ¿Usted vio quién fue? Sí, fui yo. Se encogió de hombros. David, el profe Jiménez, es a toda madre. Me ayudó con mi matrimonio ayer. Mi esposa estaba lista para dejarme. Me escuchó durante 1 hora, me dio consejos, salvó mi matrimonio. Lo escribí como agradecimiento. Guapo significa chido, ¿no? Como buena onda. El salón quedó en silencio total. El director nunca me había llamado. Lo había inventado todo. Y ahora sabía de 8 operaciones criminales diferentes en mi clase de honor porque el conserje no entendía la jerga. Kevin, abriendo una bolsa nueva de papitas, miró el caos. Definitivamente mejor que YouTube. Crunch. Crunch. ¿Entonces el director realmente no sabe nada?, susurró Sofía. No, susurré. ¿Pero ustedes sí lo saben ahora?, añadió Kevin alegremente. No, susurré. Pero sus papás sí lo saben ahora. Todos se congelaron. Levanté mi teléfono. Les mandé un mensaje con todo mientras confesaban. Las manijas de la puerta del salón comenzaron a girar. La puerta se abrió de golpe y la madre de Sofía entró primero como una tormenta. Era abogada. Lo sabía. Siempre usaba trajes sastre caros en las juntas de padres. Sus ojos se fijaron en Sofía, que sollozaba en su escritorio, y su rostro se endureció.
Marchó directamente hacia mí y su voz cortó el ruido del salón como un cuchillo. ¿Por qué está mi hija llorando por vender exámenes? 3 padres más entraron detrás de ella y la temperatura del salón pareció bajar 10 grados. El papá de Carlos llegó después. Un tipo alto con una polo cara. Ya se veía molesto, como si esto estuviera interrumpiendo su juego de golf. Los padres de Beto entraron juntos, ambos con ropa de trabajo, como si hubieran dejado sus empleos a media jornada. Más padres seguían llegando y mi salón se estaba llenando rápidamente. Los estudiantes intentaban explicar sus confesiones todos a la vez, y los padres gritaban preguntas unos sobre otros. Y yo solo me quedé allí, congelada, viendo cómo mi engaño lo destruía todo. Sofía sollozaba más fuerte ahora, tratando de explicar la venta de exámenes a su madre. Carlos retrocedía ante su padre, que no dejaba de exigir saber qué significaba fraude académico. Beto estaba pálido y callado mientras sus padres lo miraban como si nunca lo hubieran visto antes. El nivel de ruido era una locura. Padres gritando, estudiantes llorando, todos hablando al mismo tiempo. No podía moverme. No podía hablar, solo observaba cómo el caos se extendía como si hubiera detonado una bomba en mi propio salón. Más padres entraron por la puerta, y ya no había espacio suficiente para todos. El papá de Pedro llegó confundido. La mamá de Oscar lloraba incluso antes de llegar junto a su hijo. Los padres de Katia aparecieron y sus rostros eran pura conmoción e ira mezcladas. Mi teléfono seguía vibrando con más respuestas de padres a mi mensaje masivo. Todos venían. Todos y cada uno. Les había enviado todo lo que sus hijos confesaron, y ahora inundaban mi salón exigiendo respuestas que yo no podía dar. El director Herrera apareció en la puerta con el oficial escolar González, justo detrás de Jim. Herrera era un hombre de unos 50 y tantos, usualmente calmado y sereno, pero su rostro se puso completamente blanco cuando vio el salón repleto de padres enojados y estudiantes sollozando. Se quedó allí por 3 segundos, solo mirando, y vi cómo procesaba lo que estaba sucediendo. El oficial González, un tipo grande que usualmente solo caminaba por los pasillos con aire aburrido, de repente parecía muy alerta y serio. Herrera se abrió paso entre la multitud hacia mí y me agarró del brazo. Me jaló hacia el pasillo, y su agarre fue lo suficientemente fuerte como para doler. Salimos del salón y cerró la puerta detrás de nosotros, amortiguando el caos interior. El pasillo estaba vacío y silencioso, y Herrera se volvió hacia mí con una expresión que nunca antes había visto. Su voz salió baja y controlada, pero podía oír el pánico debajo. ¿Qué evidencia tienes realmente? Abrí la boca y no salió nada. Repitió la pregunta, más lento esta vez, y supe que tenía que decírselo. El director nunca me llamó, susurré. Su rostro se puso aún más blanco, si eso era posible. Lo inventé. Vi un grafiti en el baño sobre el señor Jiménez y pensé que un estudiante lo había escrito, e inventé la historia de que usted tenía pruebas para hacerlos confesar. Herrera solo me miró fijamente. 5 segundos, 10 segundos. Su boca se abrió pero no salieron palabras. Puso su mano contra la pared como si necesitara apoyo. Mentiste sobre que yo tenía pruebas. Su voz era plana. Muerta. Sí. ¿Y todos ellos confesaron crímenes reales por tu mentira? Sí. Parecía que iba a vomitar o a desmayarse, o ambas cosas. Herrera cerró los ojos y respiró profundamente 3 veces. Cuando los abrió, parecía 10 años mayor. No podemos manejar esto en un salón. Todos al auditorio. Ahora, abrió la puerta y el ruido nos golpeó de nuevo como una ola física. Herrera levantó la voz, fuerte y autoritaria de una manera que nunca le había oído. Todos al auditorio inmediatamente. No es opcional. Los padres comenzaron a discutir, pero Herrera los interrumpió. Al auditorio. Ahora. Necesitamos espacio y necesitamos orden, y no tendremos ninguno en este salón. Los oficiales comenzaron a dirigir a la gente hacia la puerta. Los padres seguían gritando preguntas. Los estudiantes seguían llorando. La multitud comenzó a moverse lentamente y yo la seguí, sintiendo como si caminara hacia mi propia ejecución. El pasillo se llenó de padres enojados y estudiantes asustados, y mantuve mis ojos en el suelo. Entramos al auditorio y se sintió surrealista, como una versión de pesadilla de una asamblea escolar. Padres y estudiantes se dispersaron por los asientos. Herrera subió al escenario y me hizo señas para que me parara a su lado. Me sentí como si estuviera en un juicio. El auditorio estaba quizás a la mitad de su capacidad, pero se sentía repleto por todo el ruido. Todos hablaban a la vez. Herrera intentó pedir silencio, pero nadie escuchaba. Kevin se sentó en la fila de atrás solo. Tenía otra bolsa de papitas. Podía oír el crunch incluso desde el escenario. Sacó su teléfono y comenzó a grabar de nuevo. Su rostro estaba completamente calmado, casi interesado, como si estuviera viendo un muy buen espectáculo en lugar de presenciar cómo múltiples vidas se desmoronaban. Un par de otros estudiantes notaron que estaba grabando y nadie intentó detenerlo. Herrera finalmente consiguió que la mayoría hiciera silencio para poder hablar. Los padres exigían explicaciones. Los estudiantes lloraban y entraban en pánico sobre si sus confesiones serían usadas en su contra. La madre de Sofía se puso de pie y su voz de abogada resonó por todo el auditorio. Declaro ahora mismo que todas estas confesiones son inadmisibles. Fueron obtenidas mediante engaño y coerción por una maestra que mintió sobre tener evidencia. Otros padres se unieron a eso de inmediato. El padre de Carlos se levantó, asintiendo con fuerza. Estos chicos fueron manipulados. Confesiones falsas.
Mi hijo fue coaccionado. La madre de Beto le lanzó una mirada que podría derretir el acero. Su hijo le pagó al mío para cometer fraude. Pero otros padres estaban de acuerdo con la madre de Sofía, insistiendo en que sus hijos habían sido engañados para confesar cosas que tal vez ni siquiera eran ciertas. Aunque todos en esa sala sabían que las confesiones eran completamente reales. El oficial González se levantó de su asiento en la primera fila. Parecía incómodo pero decidido. Necesito hablar con Jimena, Pedro, Katia y Oscar. Ahora, esos 4 estudiantes se pusieron aún más pálidos de lo que ya estaban. El oficial explicó con voz oficial que estaba legalmente obligado a reportar el desfalco, la operación de apuestas, el hackeo de calificaciones y el cultivo de marihuana a la policía local, independientemente de cómo se obtuvieron las confesiones. Jimena comenzó a llorar más fuerte. Pedro parecía enfermo. Katia solo miraba al frente como si se hubiera desconectado por completo. La madre de Oscar dejó escapar un sonido horrible, mitad sollozo, mitad jadeo. El oficial les hizo señas a los 4 para que lo siguieran y se levantaron con piernas temblorosas. Los padres protestaban, pero el oficial fue firme. Estos son asuntos criminales. No tengo opción. Los condujo fuera por una puerta lateral y el auditorio estalló en un nuevo caos. Los padres de Beto se pusieron de pie juntos y se voltearon para enfrentar a la familia de Carlos 3 filas atrás. La voz del padre de Beto temblaba de ira. Su hijo presionó al mío para cometer fraude en el examen de admisión. Le pagó para hacer un examen. Eso es un crimen. El padre de Carlos se levantó rápido, a la defensiva. Chicos ayudando a chicos. Eso es todo. Beto estuvo de acuerdo. Nadie lo obligó. La voz de la madre de Beto se volvió fría. Él tiene 17 años. Su hijo tiene 18. Su hijo le pagó a nuestro hijo menor de edad para cometer fraude para que él pudiera entrar a una universidad que no merece. Otros padres se volteaban a mirar. El padre de Carlos trató de restarle importancia. Cosas de muchachos. Ayudándose mutuamente. Es básicamente tutoría. Eso hizo que el padre de Beto perdiera el control. ¿Tutoría? Hizo el examen de admisión por su hijo. Eso no es tutoría. Eso es fraude. Beto se hundía más en su asiento, deseando desaparecer. Carlos estaba rojo y miraba al suelo. Las 2 familias se gritaban a través de las filas y Herrera intentaba restaurar el orden, pero nadie le hacía caso. Herrera finalmente logró que todos se callaran lo suficiente para que yo hablara. Mi voz salió pequeña y asustada. Expliqué todo. El graffiti del baño que decía el profe Jiménez está guapo. Mi suposición de que un estudiante escribió algo inapropiado. Mi decisión impulsiva de mentir sobre tener pruebas. La cuenta regresiva de 5 minutos. La cascada de confesiones. Los padres me miraban con expresiones que iban de la furia a la incredulidad. Entonces, el señor Rodríguez se levantó en la parte de atrás. Levantó la mano tímidamente, como un estudiante pidiendo permiso para hablar. Herrera le hizo un gesto, confundido de por qué el conserje estaba siquiera allí. La voz de Rodríguez era baja y de disculpa. Yo lo escribí. El mensaje del baño. Sobre el señor Jiménez. El auditorio quedó en silencio. David, el profe Jiménez. Me ayudó con mi matrimonio. Mi esposa me iba a dejar. Me escuchó durante 1 hora. Me dio consejos. Salvó mi matrimonio. Escribí que estaba guapo para agradecerle. Pensé que guapo significaba buena onda. Como chido significa bueno. Silencio absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler. No sabía qué significaba atractivo. Tengo 62 años. No conozco la jerga. Herrera cerró los ojos y vi cómo apretaba la mandíbula. Despidió a Rodríguez con frustración apenas controlada y el conserje salió arrastrando los pies, mortificado. Todo era absurdo. Completamente absurdo. La confusión de jerga generacional de un conserje había desencadenado toda esta crisis. Múltiples investigaciones criminales. Futuros destruidos. Carreras arruinadas. Todo porque un hombre de 62 años no sabía que guapo significaba atractivo en lugar de buena onda. Vi a algunos padres tratando de no reír a pesar de su enojo. La situación era tan ridícula que era casi divertida, excepto que no era divertida en absoluto porque acababa de destruir mi carrera y el futuro de múltiples estudiantes por un malentendido. Herrera parecía estar luchando contra el impulso de gritar o llorar, o ambas cosas. El auditorio permaneció en silencio unos 10 segundos. Y luego el caos comenzó a crecer de nuevo. Una mujer que no reconocí se levantó cerca del frente. Ivy Campos, me di cuenta. Presidenta de la Sociedad de Padres. Su hija ni siquiera estaba en mi clase, pero estaba aquí de todos modos. Su voz era fuerte y moralista. Exijo la suspensión inmediata de la maestra Robles. Usó tácticas de interrogatorio engañosas en menores. Mintió sobre tener pruebas. Manipuló a estos niños para que confesaran. Otros padres comenzaron a asentir y a estar de acuerdo. Más voces se unieron pidiendo mi suspensión. Herrera intentó calmar a todos, pues las peticiones se hacían más fuertes. Me quedé allí en el escenario, dándome cuenta de que estaba a punto de convertirme en la villana de esta historia. Había intentado abordar lo que pensé que era un comportamiento estudiantil inapropiado y en cambio me había convertido en la mala, la maestra que destruyó la vida de los chicos con una mentira, la que no pudo manejar un simple problema de disciplina sin crear un desastre. Ivy Campos seguía hablando, poniendo a más padres de su lado, exigiendo responsabilidad y consecuencias.
Vi cómo mi carrera docente se desmoronaba en tiempo real mientras Kevin se sentaba en la fila de atrás. Siguió comiendo papitas. Siguió grabando. Completamente impávido por todo, el director Herrera se acercó al micrófono y el auditorio se silenció. Parecía exhausto, enojado y harto de todo esto. Su voz era plana cuando habló. Fui suspendida con goce de sueldo, con efecto inmediato, pendiente de una investigación completa del distrito. Necesitaba entregar las llaves de mi salón y mi tarjeta de acceso al edificio, y abandonar el campus ahora mismo. Las palabras me golpearon como golpes físicos reales. Mi carrera docente había terminado. 8 años de trabajo destruidos porque no pude manejar una simple situación de graffiti en el baño sin crear un desastre. Herrera me hizo señas para que me acercara al escenario y subí con piernas temblorosas mientras todos los padres en el auditorio observaban. Saqué mi llavero, tratando de quitar la llave del salón, pero mis manos no funcionaban correctamente. Herrera me quitó el llavero completo junto con mi credencial. Me dijo que el distrito me contactaría sobre los próximos pasos. Su tono era frío y profesional, como si yo fuera una extraña en lugar de alguien con quien había trabajado durante años. Caminé por el pasillo central del auditorio hacia la salida y se sintió como la caminata más larga de mi vida. Los padres me miraban con expresiones que iban desde la ira hasta la lástima y la satisfacción. Cerca de la parte de atrás vi a Sofía sentada con su madre y nuestras miradas se encontraron por un segundo. Su rostro tenía una expresión extraña que no pude leer. Tal vez estaba agradecida de que la atención se hubiera desviado de su confesión hacia mis métodos. Tal vez se sentía culpable de que su admisión de vender exámenes hubiera iniciado toda esta cascada. O tal vez solo estaba asustada por su propio futuro. Aparté la mirada y seguí caminando. Las puertas del auditorio se cerraron detrás de mí y de repente estaba sola en el pasillo vacío. El edificio ya se sentía diferente, como si ya no perteneciera allí. Caminé hasta el estacionamiento, me subí a mi auto y me quedé sentada allí un minuto, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes, pero aún no podía mirarlos. Conduje a casa aturdida, apenas prestando atención al camino. En casa, me derrumbé en mi sofá y finalmente miré mi teléfono. 37 mensajes no leídos. Los chats grupales de maestros estaban explotando con la historia. Alguien ya lo había publicado en la página de Facebook de la comunidad. Los padres comentaban con sus opiniones sobre si debería ser despedida o apoyada. La red de chismes de la escuela me había convertido en la protagonista de la peor manera posible. Revisé mensaje tras mensaje, viendo cómo mi reputación profesional era destruida en tiempo real. Exalumnos estaban opinando. Alumnos actuales compartían sus versiones de lo que pasó. Todos tenían una opinión sobre mis métodos, mi juicio y mi aptitud para enseñar. Mi teléfono sonó y vi que era mi director. Dejé que se fuera al buzón de voz. Un minuto después, escuché el mensaje. Herrera sonaba cansado y estresado. La superintendente del distrito quería reunirse conmigo mañana por la mañana a las 8 a.m. Me dio la dirección de la oficina del distrito en el centro. Su tono dejó claro que no era opcional. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el auditorio lleno de padres enojados, a Herrera quitándome mis llaves y la expresión indescifrable de Sofía. Seguí revisando mi teléfono, viendo cómo la historia se extendía más y más. Las noticias locales la habían retomado. El titular decía: engaño de maestra resulta contraproducente, y me convertí en una historia con moralejas sobre la gestión del aula que salió completamente mal. A la mañana siguiente, conduje al edificio de oficinas del distrito, sintiendo que iba a vomitar. La secretaria de la superintendente me dirigió a una sala de conferencias donde Hailey Portillo ya estaba esperando. No parecía feliz de verme. Hailey era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido firmemente y una reputación de ser absolutamente inflexible en temas de responsabilidad legal. Me hizo un gesto para que me sentara y no perdió el tiempo con cortesías. Estaba furiosa por la exposición que estaba teniendo el distrito. La atención de los medios ya era mala, pero varios padres ya estaban amenazando con demandas. Sacó una carpeta con capturas de pantalla impresas de publicaciones en redes sociales y artículos de noticias. Mi cara estaba en la mitad de ellos. Dijo que, independientemente de mis intenciones, había usado tácticas de interrogatorio engañosas que generalmente estaban reservadas para las fuerzas del orden. Había mentido a menores sobre pruebas. Había creado un ambiente coercitivo que resultó en confesiones. Cualquiera de esas cosas era problemática, pero las tres juntas eran una pesadilla legal para el distrito. Traté de explicar lo del graffiti del baño y mi decisión impulsiva, pero me interrumpió. Mi razonamiento no importaba en este punto. El daño estaba hecho, y ahora el distrito tenía que manejar las consecuencias. Hailey abrió otra carpeta y su expresión se volvió aún más seria. El Ministerio Público estaba revisando si alguna de las confesiones de los estudiantes podría usarse en procedimientos penales, dada la forma en que se obtuvieron. Los estudiantes que habían admitido crímenes reales podrían tener una defensa legal debido a mis métodos engañosos. Dejó que eso se asimilara por un minuto. Había estado tratando de atrapar a un grafitero y en cambio podría haberles dado accidentalmente a verdaderos criminales una forma de evitar las consecuencias. La ironía era tan absurda que casi me río, excepto que nada de esto era gracioso. Jimena se había desfalcado 100,000 pesos. Pedro dirigía una operación de apuestas ilegales.
Katia hackeó el sistema de calificaciones. Oscar estaba cultivando drogas en el invernadero de la escuela. Todos ellos habían confesado violaciones graves y ahora sus abogados podrían argumentar que las confesiones fueron coaccionadas e inadmisibles. Haley dijo que la fiscalía tomaría esa determinación, pero de cualquier manera la escuela aún tenía que abordar las violaciones a través de procesos disciplinarios internos. El desastre legal apenas comenzaba y yo estaba en el centro de todo. Pasé la siguiente semana en casa mientras la investigación procedía. No se me permitía estar en el campus ni contactar a ningún estudiante. Observé desde la distancia cómo la historia cobraba vida propia. Las noticias locales transmitían segmentos sobre métodos de interrogatorio adecuados y derechos de los estudiantes. Los blogs de educación lo tomaron como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Los foros de maestros debatían si merecía perder mi trabajo o si las propias acciones de los estudiantes eran el verdadero problema. Me convertí en una historia con moraleja usada en discusiones sobre gestión del aula y límites profesionales. Mi nombre estaba asociado a frases como salió mal, error grave y decisión que acaba con una carrera. Intenté no leer los comentarios, pero no pude evitarlo. Algunas personas me defendían, diciendo que estaba tratando de mantener la disciplina en una situación imposible. Otros me llamaban manipuladora y decían que no tenía nada que hacer trabajando con niños. La verdad probablemente estaba en algún punto intermedio, pero los matices no importaban cuando eras el tema de debate en Internet. Entonces Kevin publicó su video. Había editado la secuencia de confesiones con su narración inexpresiva, llamándolo mejor que YouTube. La administración de la escuela trató de contenerlo, pero el video se propagó a través de servidores privados y chats grupales más rápido de lo que podían rastrear. Los estudiantes lo compartían. Los maestros lo veían. Los padres se lo reenviaban unos a otros. Los comentarios de Kevin en realidad hicieron reír a algunas personas ante lo absurdo de toda la situación. La confusión de jerga del conserje. La cascada de confesiones cada vez más graves. Mi cara cuando me di cuenta de lo que había hecho. Kevin había capturado todo, y ahora era entretenimiento para todos los que no estaban viviendo las consecuencias. No encontré nada divertido en arruinar mi carrera y la vida de múltiples estudiantes, pero aparentemente muchas otras personas sí. El video obtuvo miles de vistas antes de que la escuela finalmente lograra que la mayoría de las copias fueran eliminadas. Pero el daño ya estaba hecho. Ahora había documentación permanente de mi peor momento profesional. La junta escolar celebró una reunión de emergencia para abordar la crisis y se me exigió asistir. La sala de reuniones estaba repleta de miembros de la comunidad que querían ver cómo se decidía mi destino públicamente. Ivy Campos se levantó primero y habló durante 10 minutos sobre mis tácticas engañosas y el trauma que había causado a los estudiantes. Exigió mi despido inmediato y dijo que el distrito necesitaba enviar un mensaje de que este comportamiento era inaceptable. Otros padres se unieron a su argumento, creando impulso para mi despido. Luego un grupo más pequeño habló en mi defensa. Dijeron que había estado tratando de mantener la disciplina en el aula en una situación difícil. Señalaron que los estudiantes en realidad habían cometido violaciones graves y que mis métodos no cambiaban ese hecho. Argumentaron que había sido una excelente maestra durante 8 años y merecía consideración por un error. Los miembros de la junta escucharon a ambas partes con expresiones cuidadosamente neutrales. Me senté en la primera fila sintiéndome como si estuviera en un juicio. Supongo que en cierto modo lo estaba. El licenciado Martínez, el abogado de la junta, se levantó para explicar la complejidad legal. Era un hombre delgado con gafas de montura de alambre y reputación de ser extremadamente minucioso. Dijo que mi engaño fue claramente incorrecto y violaba las normas de conducta profesional. Sin embargo, los estudiantes habían cometido genuinamente violaciones graves que no podían simplemente ignorarse debido a cómo se obtuvieron las confesiones. La escuela tenía la obligación de abordar el fraude académico, el desfalco y las operaciones de drogas, independientemente de mis métodos defectuosos. La situación legal era complicada porque mis acciones y las acciones de los estudiantes eran asuntos separados que se habían enredado. La junta no podía simplemente despedirme y fingir que las violaciones estudiantiles no ocurrieron. Tampoco podían ignorar mi mala conducta solo porque los estudiantes eran culpables de cosas peores. Martínez recomendó extender mi suspensión mientras el distrito determinaba las consecuencias apropiadas tanto para mí como para los estudiantes. La junta votó por unanimidad aceptar su recomendación. Permanecería suspendida con goce de sueldo mientras resolvían qué hacer con todos los involucrados en este desastre. Mientras tanto, los estudiantes enfrentaban sus propias consecuencias. La confesión de desfalco de Jimena desencadenó una auditoría completa de las finanzas del Consejo Estudiantil. Los auditores confirmaron que el dinero realmente había desaparecido. 0 pesos perdidos en malas inversiones en criptomonedas e intentos fallidos de cubrir las pérdidas con recaudaciones de fondos falsas. Los padres de Jimena eran de clase media y estaban devastados, no podían pagar fácilmente esa cantidad. Establecieron planes de pago y Jimena consiguió un trabajo de medio tiempo para contribuir. Pero el distrito también estaba considerando cargos penales. Jimena tenía 17 años. Lo que significaba que potencialmente podría ser acusada como adulta por el robo. Su futuro pendía de un hilo mientras los abogados debatían si el enjuiciamiento era apropiado dada su edad y las circunstancias de su confesión.
Sus padres contrataron a un abogado que argumentó que la confesión fue coaccionada, pero los fiscales dijeron que el dinero faltante era evidencia suficiente, independientemente de cómo se enteraron. La investigación de la operación de apuestas de Pedro reveló algo que nadie esperaba. De hecho, había pagado impuestos sobre sus ingresos de las apuestas. Su padre contador le había ayudado a presentar los formularios adecuados y a declarar los ingresos del juego. De alguna manera, esto hizo que toda la situación fuera más absurda. Pedro había demostrado más responsabilidad financiera que la mayoría de los adultos mientras dirigía una red de apuestas ilegal en la escuela. Su padre contrató a un abogado que de hecho intentó usar esto como defensa, argumentando que Pedro demostró una madurez y un sentido comercial notables. El argumento no evitó la suspensión de Pedro de la escuela, pero hizo reír a algunas personas ante la rareza de un corredor de apuestas adolescente siendo más responsable financieramente que la maestra que lo expuso. Pedro enfrentó consecuencias, pero su enfoque organizado del crimen de alguna manera lo hizo menos simpático como víctima de mis métodos. La situación de Katia se volvió nuclear más rápido de lo que nadie esperaba. El distrito la expulsó dentro de las 48 horas posteriores al descubrimiento del hackeo de calificaciones porque alterar el sistema informático violaba todas las políticas de integridad académica del manual. Sus padres se presentaron a la audiencia de emergencia luciendo destruidos. Ambos enseñaban en otra escuela al otro lado de la ciudad y entendían exactamente lo que su hija había hecho y lo que significaba. Katia se sentó entre ellos mirando sus manos mientras la junta explicaba que era expulsada de la escuela permanentemente. La prestigiosa universidad que la había aceptado rescindió la oferta de admisión el mismo día. La madre de Katia lloró en silencio durante toda la reunión y su padre seguía tratando de explicar que Katia era una buena chica que cometió un terrible error, pero nadie quería oírlo. El hackeo de calificaciones era demasiado grave y deliberado para excusarlo. Observé desde el fondo de la sala, sintiéndome enferma, porque Katia había confesado tratando de protegerse de lo que sea que pensara que el director sabía. Y ahora todo su futuro se había ido. 3 días después de mi suspensión, el señor Rodríguez apareció en la puerta de mi departamento con un ramo de flores de supermercado envueltas en plástico. Se veía miserable y no dejaba de disculparse en inglés y español por causar todo este desastre con su mensaje en el baño sobre el señor Jiménez. Lo invité a pasar porque dejarlo en el pasillo se sentía cruel. Y se sentó en mi sofá agarrando las flores, explicando de nuevo cómo pensaba que guapo significaba buena onda y que solo quería agradecerle a David por el consejo matrimonial. Su esposa había estado lista para dejarlo y el señor Jiménez pasó 1 hora escuchando y ayudando. Y el señor Rodríguez quería mostrar aprecio de la única manera que sabía. Terminé consolándolo a él, aunque yo era la que tenía la carrera destruida. Él seguía diciendo que era su culpa por no entender la jerga y yo seguía diciendo que era mi culpa por inventar la historia del director y mentirles a mis estudiantes. Nos sentamos allí durante 20 minutos. Ambos asumiendo la culpa de una situación que se salió de control debido a una brecha lingüística generacional. Su genuino remordimiento por la confusión fue, de alguna manera, la interacción más amable que había experimentado en semanas. Todos los demás estaban enojados, decepcionados o amenazando con demandas. Pero el señor Rodríguez solo se sentía terrible por su error inocente que causó tanto dolor. Dejó las flores en mi mesa de centro y prometió rezar por mí. Y lo vi caminar de regreso a su auto pensando que el conserje que empezó todo entendía las consecuencias mejor que la mayoría de las personas involucradas. La operación de venta de exámenes de Sofía resultó ser mucho más extensa de lo que su confesión inicial sugería. La investigación de la escuela encontró registros que se remontaban a 2 años completos, mostrando que había ganado más de 60,000 pesos vendiendo exámenes viejos a estudiantes desesperados. Mantenía hojas de cálculo detalladas rastreando qué exámenes vendía, a quién y cuánto cobraba, y la organización era realmente impresionante de una manera inquietante. Su madre, la abogada, entró inmediatamente en modo de control de daños, tratando de enmarcar todo como tutoría empresarial en lugar de fraude académico. Argumentó que Sofía estaba ayudando a los estudiantes a estudiar proporcionando materiales de práctica y que el dinero era una compensación por el tiempo de Sofía organizando recursos de estudio. La junta escolar no se lo creyó. Le quitaron a Sofía su estatus de alumna de excelencia, valedictorian, y notificaron a las universidades a las que había aplicado sobre la violación de integridad académica. Varias ofertas de becas desaparecieron en cuestión de días. Sofía perdió su beca completa para una prestigiosa universidad privada y terminó solo con 2 cartas de aceptación de escuelas dispuestas a pasar por alto el escándalo de trampa. Escuché a través de otros maestros que Sofía parecía casi aliviada de perder el título de excelencia, como si la presión de ser perfecta la hubiera estado aplastando durante años. Su madre luchó duramente contra las consecuencias, pero la propia Sofía parecía lista para aceptarlas y seguir adelante sin el peso de mantener su impecable historial académico a través de métodos deshonestos. Beto enfrentó serias consecuencias por escribir ensayos y hacer el examen de admisión de Carlos, pero sus padres argumentaron exitosamente que fue explotado por estudiantes más ricos que podían permitirse pagarle. El contraste en cómo sus familias podían pagar la representación legal creó inequidades obvias en los resultados. La familia de Carlos contrató a un abogado caro que intentó minimizar todo como errores de adolescencia,
mientras que los padres de Beto apenas podían pagar una consulta con un defensor público. La junta escolar terminó tratando a Beto con más indulgencia porque sus padres presentaron evidencia de que necesitaba el dinero para su familia y se sentía presionado por atletas populares que amenazaban con hacerle la vida difícil si se negaba a ayudarlos a hacer trampa. Beto fue suspendido por 6 semanas y perdió su puesto en el equipo de debate, pero evitó la expulsión. Carlos enfrentó consecuencias más duras a pesar de los recursos legales de su familia porque la evidencia de que pagó por fraude académico era abrumadora. La inequidad me molestaba incluso mientras enfrentaba mi propia crisis. Beto y Carlos cometieron las mismas violaciones, pero la situación financiera de sus familias determinó qué tan severamente fueron castigados. Vi las reuniones de la junta y vi cómo el dinero compraba mejores argumentos y presentaciones más comprensivas. La familia de Beto habló de dificultades económicas, mientras que la familia de Carlos habló de proteger el futuro de su hijo, y la diferencia de recursos era dolorosamente obvia. Las ofertas de becas deportivas de Carlos se evaporaron cuando las universidades se enteraron del fraude académico. Cada escuela que lo había reclutado para fútbol recibió una notificación sobre la trampa en el examen de admisión y el fraude de ensayos, y en 2 semanas las 5 ofertas de beca fueron retiradas. Su padre intentó usar conexiones de negocios para minimizar las consecuencias, llamando a exalumnos en varias universidades y argumentando que las violaciones eran errores menores de adolescencia que no deberían destruir la carrera atlética de su hijo. Los intentos fracasaron públicamente cuando un director atlético universitario se cansó de las llamadas de presión y emitió un comunicado explicando que no podían aceptar estudiantes que cometieran fraude académico, independientemente de su habilidad atlética o las relaciones comerciales de su padre. El comunicado no nombraba a Carlos específicamente, pero todos en la ciudad sabían de quién se trataba. Las noticias locales retomaron la historia y, de repente, los intentos del padre de Carlos por proteger a su hijo se convirtieron en una historia sobre padres con derechos que intentaban comprar su salida de las consecuencias. Vi al engreído capitán enfrentar la responsabilidad real por primera vez en su vida y sentí una pequeña satisfacción, aunque sabía que no debía sentirme así. Carlos había pasado años recibiendo un trato especial porque era bueno lanzando un balón y ahora estaba aprendiendo que las acciones tenían consecuencias que ni siquiera el talento atlético podía borrar. El fracaso público de su padre para manipular el sistema de alguna manera hizo que toda la situación se sintiera más justa. La situación de Ana y Miguel Pérez se resolvió más fácilmente que todas las confesiones. Dado que ambos eran legalmente adultos, 18 y 17, con consentimiento y su relación era consensuada, no aplicaban cargos penales. La escuela investigó los registros de visitantes falsificados y confirmó que Ana había estado registrando a Miguel como su tutor para poder besuquearse en la biblioteca. Pero la relación en sí no era ilegal. Ana fue suspendida por 2 semanas por falsificar documentos y usar indebidamente las instalaciones escolares, pero Miguel no enfrentó ninguna consecuencia. Era un estudiante que no hacía nada malo al salir con otra estudiante que casualmente lo estaba registrando en el edificio de manera inapropiada. La naturaleza arbitraria de algunas reglas escolares se hizo evidente cuando Ana fue castigada por violaciones de papeleo mientras Miguel se fue limpio a pesar de estar igualmente involucrado en todo. La oficina de orientación les envió a ambos cartas sobre el uso apropiado de los espacios escolares y eso fue básicamente todo. Su dramática confesión durante mi engaño resultó ser la violación menos grave en la sala. La situación de Josué viviendo en el plafón desencadenó la respuesta más inesperada de todas las confesiones. Los servicios sociales, el DIF, se involucraron de inmediato cuando supieron que sus padres pensaban que estaba en un internado mientras él en realidad dormía en el techo de la escuela y se duchaba en el gimnasio. El oficial escolar presentó un informe obligatorio y, en cuestión de días, los trabajadores sociales estaban investigando la situación familiar de Josué. Resulta que Josué había estado escondiéndose de un ambiente familiar abusivo durante meses. Sus padres no lo estaban enviando a un internado. Apenas estaban conscientes de dónde estaba la mayor parte del tiempo, y Josué había creado una elaborada historia sobre un programa de becas para explicar su ausencia. Los trabajadores sociales encontraron evidencia de negligencia y abuso emocional, y Josué fue retirado de su hogar en una semana. Fue puesto con una familia de acogida al otro lado de la ciudad y continuó asistiendo a la escuela, pero ahora tenía una cama real, comidas regulares y adultos que lo supervisaban. La confesión que parecía más extraña durante mi engaño conectó accidentalmente a Josué con personas que realmente podían ayudarlo a escapar de una situación peligrosa. La consejera escolar me contactó en privado durante mi suspensión para explicarme lo que pasó con Josué. Me llamó a mi celular una noche y me contó la historia completa sobre la investigación de abuso y la colocación en acogida. Dijo que la confesión de Josué podría haberle salvado la vida al forzar una intervención en una situación que él estaba demasiado asustado para reportar por sí mismo. Vivir en el plafón era aterrador para él, pero se sentía más seguro que ir a casa, y mi exposición accidental de su secreto le consiguió ayuda real. Fue la primera vez que consideré que tal vez algo bueno salió de este desastre, incluso si mis métodos fueron completamente incorrectos. La consejera no estaba excusando mis tácticas engañosas, pero quería que supiera que al menos un estudiante terminó mejor gracias a lo que sucedió. Josué estaba recibiendo terapia, una vivienda estable y comidas regulares, y ya no se escondía en un techo.
Lloré después de esa llamada telefónica porque todo se sentía tan complicado. Había destruido mi carrera y el futuro de múltiples estudiantes con una estúpida mentira, pero también había salvado accidentalmente a un chico de una situación horrible. La ambigüedad moral de todo el desastre era agotadora. 4 semanas después de mi suspensión, la investigación del distrito concluyó con hallazgos mixtos. El investigador entrevistó a todos los involucrados, revisó toda la documentación y regresó con un informe matizado que reconocía que violé las normas de conducta profesional al usar tácticas engañosas, pero no encontró evidencia de intención maliciosa. El informe decía que estaba intentando abordar lo que creía que era una mala conducta estudiantil y tomé una mala decisión sobre los métodos apropiados. La recomendación fue una amonestación formal y capacitación ética obligatoria en lugar del despido. Recibí los hallazgos en una carta oficial que explicaba que mi expediente personal reflejaría permanentemente la violación, pero podría regresar a enseñar después de completar un programa de desarrollo profesional sobre métodos disciplinarios apropiados. El alivio fue abrumador pero también incompleto. No me iban a despedir, pero mi reputación estaba permanentemente dañada y siempre sería la maestra que cometió ese terrible error. La superintendente del distrito me llamó personalmente para explicar la decisión y enfatizó que se esperaba que reconstruyera la confianza a través de un comportamiento profesional constante. Dejó claro que esta era mi única oportunidad y cualquier violación futura resultaría en el despido inmediato. La reunión de la junta escolar para decidir mi destino estaba repleta de miembros de la comunidad de ambos lados del problema. Llegué 30 minutos antes y el auditorio ya se estaba llenando de padres, maestros y miembros aleatorios de la comunidad que tenían opiniones sobre mi situación. Ivy Campos se sentó en la primera fila con un grupo de padres que sostenían carteles exigiendo responsabilidad y estándares docentes. Su hija ni siquiera estaba en mi clase, pero había hecho de mi caso su cruzada personal sobre proteger a los estudiantes del comportamiento inapropiado de los maestros. Al otro lado de la sala, un grupo más pequeño de exalumnos y padres sostenía carteles diferentes apoyando mis 8 años de excelente enseñanza y argumentando: todos merecen una segunda oportunidad después de un error. Me senté en el área designada para asuntos de personal sintiéndome como si estuviera en juicio mientras los miembros de la junta tomaban sus asientos y llamaban al orden. La sala estaba ruidosa con gente hablando y discutiendo, y podía oír a Ivy organizando la presentación de su grupo. Un padre que reconocí de años atrás me miró y asintió en señal de apoyo, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve porque no podía llorar frente a todos. El presidente de la junta golpeó su mazo pidiendo orden y explicando el proceso para comentarios públicos, y me di cuenta de que esto estaba sucediendo realmente. Toda mi carrera estaba a punto de ser decidida por una votación pública después de que los miembros de la comunidad discutieran si merecía seguir enseñando. El presidente de la junta golpeó su mazo 3 veces para callar a todos. Explicó las reglas de comentarios públicos y dijo que cada orador tenía 3 minutos. Ivy se levantó primero con su declaración preparada sobre la responsabilidad docente y los estándares profesionales. Habló durante exactamente 3 minutos sobre cómo mis tácticas engañosas violaron la confianza y crearon responsabilidad legal para el distrito. Su discurso fue pulido y practicado, y varios miembros de la junta asintieron. Me senté allí tratando de parecer tranquila mientras mi estómago se retorcía en nudos. Cuando Ivy terminó, el presidente de la junta preguntó si alguien más quería hablar. Esperaba que más padres se acumularan con quejas. En lugar de eso, Sofía se levantó desde el fondo del auditorio. Se me cortó la respiración porque no tenía idea de que siquiera estaba allí. Caminó hacia el micrófono, luciendo nerviosa pero decidida. Aclaró su garganta y comenzó a hablar sobre cómo había estado haciendo trampa desde el primer año. Dijo que la venta de exámenes era solo lo último y que probablemente habría seguido si no la hubieran atrapado. Su voz tembló cuando admitió que la presión por ser la alumna de excelencia la hizo perder de vista el aprendizaje real. Le dijo a la junta que enfrentar las consecuencias la obligó a pensar por qué estaba haciendo trampa en primer lugar. Varios miembros de la junta se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Sofía dijo que perder su estatus de excelencia dolió, pero también la liberó de la competencia que la estaba consumiendo viva. Me miró directamente y dijo que yo fui la primera maestra que realmente la hizo responsable en lugar de mirar para otro lado. La cara de Ivy se puso roja e intentó interrumpir, pero el presidente de la junta le dijo que esperara su turno. Sofía se sentó y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. Beto se levantó a continuación y caminó hacia el micrófono. Dijo que ser atrapado fue lo mejor que le pasó porque lo liberó de escribir ensayos para niños ricos que lo trataban como un sirviente. Su voz se hizo más fuerte mientras explicaba lo atrapado que se sentía aceptando dinero para hacer el trabajo de Carlos. Le dijo a la junta que terminar con el esquema de ensayos le permitió concentrarse en su propia educación por primera vez en 2 años. Dijo que en realidad se sintió aliviado cuando todo salió a la luz, aunque él también enfrentó consecuencias. Unos pocos miembros de la junta intercambiaron miradas y comenzaron a susurrar entre ellos. Beto me agradeció por exponer accidentalmente una situación de la que no sabía cómo escapar por sí mismo. Ivy se levantó de nuevo y exigió hablar, pero el presidente de la junta dijo que otras personas seguían esperando. Kevin caminó hacia el micrófono comiendo papitas de una bolsa pequeña. Varias personas se rieron y el presidente de la junta le pidió que guardara la comida.
Kevin se encogió de hombros y metió la bolsa en su bolsillo. Dijo con su voz plana que mi salón de clases era el único lugar donde los estudiantes eran responsables durante todo el año. Explicó que todos sabían sobre las trampas, las apuestas y el hackeo, pero a nadie le importó hasta que yo lo expuse accidentalmente. Su observación de que los adultos desviaban la mirada de los problemas hasta que se volvían públicos aterrizó con fuerza en la sala silenciosa. Kevin dijo que la escuela tenía problemas más grandes que mi engaño y que tal vez la gente debería pensar por qué los estudiantes se sentían cómodos dirigiendo operaciones criminales durante años. Se sentó y sacó sus papitas de nuevo. El presidente de la junta parecía incómodo y pidió un breve receso. Fui al baño y me eché agua en la cara. Que los estudiantes hablaran en mi nombre fue completamente inesperado y no sabía qué pensar al respecto. Ivy me acorraló fuera del baño y dijo que los estudiantes solo estaban tratando de evitar sus propias consecuencias. Le dije que estaban enfrentando muchas consecuencias y me alejé. La reunión se reanudó 20 minutos después y el presidente de la junta dijo que habían escuchado suficientes comentarios públicos. Le pidió al abogado de la junta que resumiera los hallazgos de la investigación. El abogado explicó que violé las normas de conducta profesional, pero no mostré intención maliciosa. Dijo que la consecuencia recomendada era una amonestación formal y capacitación ética obligatoria. La junta votó con 5 miembros apoyando la recomendación y 2 votando por el despido. Regresaría a enseñar después de completar un programa de desarrollo profesional sobre métodos disciplinarios apropiados. No fue la victoria completa que quería, pero tampoco fue ser despedida. La amonestación formal permanecería en mi expediente permanente para siempre. La superintendente Portillo se levantó y enfatizó que esta era mi única oportunidad y cualquier violación futura significaría el despido inmediato. La reunión terminó y la gente salió hablando en pequeños grupos. Varios padres que no conocía se detuvieron para decirme que apoyaban la decisión. Ivy se fue sin mirarme. Conduje a casa aturdida, tratando de procesar todo lo que pasó. Las siguientes semanas trajeron noticias sobre las consecuencias de los estudiantes, que variaron enormemente según los recursos familiares. Katia fue expulsada por el hackeo de calificaciones y perdió su admisión universitaria. Sus padres no pudieron pagar los abogados que otras familias contrataron. Jimena enfrentó cargos penales por desfalcar fondos del consejo estudiantil y su familia de clase media luchaba por pagar los 100,000 pesos. Carlos también fue expulsado cuando su fraude en el examen de admisión salió a la luz pública y todas sus ofertas de becas desaparecieron. Su padre intentó usar conexiones de negocios para minimizar las consecuencias, pero fracasó e hizo todo peor. Otros estudiantes obtuvieron suspensiones y libertad condicional dependiendo de lo que confesaron. La desigualdad en los resultados me molestaba, aunque sabía que el sistema legal funcionaba así. La operación de apuestas de Pedro fue cerrada y resultó en suspensión. Pero la documentación de su padre contador sobre los pagos de impuestos ayudó a reducir sus consecuencias. Oscar recibió asesoramiento obligatorio sobre drogas por la marihuana del invernadero y se conectó con un tratamiento de salud mental que realmente necesitaba. Ana solo fue suspendida por falsificar los registros de visitantes, ya que su relación con Miguel era técnicamente legal. Los diferentes resultados mostraron cuánto importaba el dinero y las conexiones familiares en el sistema de justicia. La situación de Josué resultó completamente diferente a la de todos los demás. Los servicios sociales, DIF, lo colocaron con una familia de acogida después de enterarse de que sus padres pensaban que estaba en un internado. Recibió terapia, una vivienda estable y comidas regulares en lugar de esconderse en el plafón. 6 semanas después de la reunión de la junta, regresé a la escuela para comenzar a enseñar de nuevo. Mi primer día de regreso se sintió extraño e incómodo mientras caminaba por los pasillos. Los maestros con los que había trabajado durante años no sabían cómo actuar a mi alrededor. Algunos sonrieron y me dieron la bienvenida. Otros evitaron el contacto visual y pasaron deprisa. Los estudiantes me miraban mientras caminaba a mi salón. Sabía que la amonestación formal en mi expediente permanente significaba que algunas personas siempre me verían como la maestra que destruyó la vida de los estudiantes con una mentira. El director Herrera pasó por mi salón antes de que comenzara la primera hora. Me preguntó cómo estaba y dijo que se alegraba de que estuviera de regreso. Pero algo se sentía diferente en cómo me hablaba. Parecía solidario pero también cauteloso, como si estuviera preocupado por la responsabilidad legal. Cada vez que mencionaba una decisión disciplinaria, se tensaba ligeramente. La confianza fácil que teníamos antes se había ido y había sido reemplazada por una cuidadosa distancia profesional. Se fue después de unos minutos y arreglé papeles en mi escritorio tratando de no pensar en cómo todo había cambiado. Mi segunda semana de regreso, Sofía volvió a la escuela después de que terminó su suspensión. Pasó por mi salón después de clases, luciendo diferente de alguna manera. Dijo que perder el estatus de alumna de excelencia en realidad la alivió, aunque al principio dolió. La presión por mantener calificaciones perfectas y vencer a todos los demás la había estado aplastando durante años. Ahora estaba aprendiendo material porque quería entenderlo, en lugar de solo jugar con el sistema para obtener puntos. Me agradeció torpemente y se fue. Me senté en mi escritorio pensando en lo complicado que era todo. Pedro pasó unos días después con su habitual actitud arrogante. Bromeó diciendo que cerrar su operación de apuestas creó un vacío en la economía clandestina de la escuela. Dijo que debería haber cobrado más, ya que la demanda era tan alta. Su capacidad para reírse de las consecuencias sugería que eventualmente se recuperaría,
incluso con una suspensión en su expediente. Le dije que se concentrara en actividades comerciales legítimas, y él sonrió y dijo que ya estaba planeando algo nuevo. Josué pasó una tarde, luciendo más saludable de lo que nunca lo había visto. Me agradeció por salvarlo accidentalmente al exponer que vivía en el plafón. Dijo que era aterrador allí arriba, pero se sentía más seguro que ir a casa. Mi engaño lo conectó con personas que realmente lo ayudaron a escapar de una situación abusiva. Le estaba yendo bien en el sistema de acogida y planeaba seguir asistiendo a la escuela. Hablar con él me hizo llorar después de que se fue, porque al menos algo bueno salió de mi terrible error. La situación de Brenda con el señor Jiménez se resolvió unas 2 semanas después de que todo explotó. El suplente se enteró del engaño, catfishing, cuando alguien le mostró el perfil de citas de Brenda. Fue a la oficina del director luciendo avergonzado y dijo que no tenía idea de que ella era estudiante. Todo el asunto lo incomodó lo suficiente como para que renunciara y tomara un trabajo en otro distrito a 1 hora de distancia. Brenda me escribió una carta unos días después de que él se fuera. Se disculpó por mentir sobre su edad y dijo que sabía que estaba mal. Me agradeció por obligarla a enfrentar sus problemas con honestidad, aunque mis métodos estaban mal. Leer su carta me hizo sentir extraña porque todavía no estaba segura de si había ayudado a alguien o simplemente lo había arruinado todo. La junta escolar celebró reuniones durante el mes siguiente sobre nuevas políticas. Crearon reglas específicas sobre los métodos de interrogatorio de los maestros y los derechos de privacidad de los estudiantes. Los maestros no podían hacer amenazas sobre pruebas que no tenían. Teníamos que seguir los procedimientos adecuados para los problemas disciplinarios. La administración trajo abogados para redactar directrices oficiales. Verlos crear reglas específicamente para evitar que futuros maestros cometieran mi error se sintió humillante y validador a la vez. Mi desastre se convirtió en un caso de estudio sobre lo que no se debe hacer. El nuevo manual de políticas incluso tenía una sección que hacía referencia a incidentes en los que tácticas engañosas llevaron a confesiones no deseadas. No me nombraron específicamente, pero todos sabían. 3 meses después de la crisis inicial, me encontré al señor Rodríguez en el estacionamiento de la escuela. Estaba cargando sus suministros de limpieza en su camioneta. Me vio e inmediatamente comenzó a disculparse de nuevo por el graffiti del baño. Probablemente ya se había disculpado unas 20 veces. Finalmente me reí con él al respecto. Le dije que su inocente cumplido sobre que el señor Jiménez era una buena persona creó la crisis más absurda en la historia de la escuela. Él sonrió y dijo que su esposa todavía le agradece por pedirle consejo matrimonial al señor Jiménez. Nos quedamos allí en el estacionamiento hablando de cómo una palabra malentendida lo cambió todo. Dijo que ahora había aprendido lo que guapo realmente significa para los adolescentes. Yo dije que aprendí a verificar la información antes de hacer amenazas. Ambos estuvimos de acuerdo en que todo el asunto fue ridículo. Kevin se graduó al final del semestre porque tenía suficientes créditos. Pasó por mi salón en su último día. Me entregó una memoria USB y dijo que contenía su documentación completa y sin editar del día de la confesión. Grabó todo en su teléfono, incluidas todas las confesiones y la llegada de los padres. Dijo que algún día tal vez querría recordar exactamente lo que pasó. Su extraño regalo se sintió como un cierre al capítulo más extraño de mi carrera docente. Le pregunté por qué documentó todo. Se encogió de hombros y dijo que parecía importante en ese momento. Luego se fue a la universidad. Puse la memoria USB en el cajón de mi escritorio y aún no la he mirado. El padre de Carlos intentó que me despidieran de nuevo en enero. Su hijo perdió su última oportunidad de beca cuando una universidad se enteró del fraude en el examen de admisión. El padre se presentó en una reunión de la junta exigiendo mi despido. Dijo que destruí el futuro atlético de su hijo con mis métodos de enseñanza imprudentes. La junta desestimó su queja después de unos 10 minutos. Dijeron que el fraude académico de Carlos causó sus propios problemas. El empresario engreído no logró manipular el sistema y me sentí satisfecha viéndolo suceder. Carlos en realidad parecía aliviado cuando la queja de su padre fue rechazada. Me dijo más tarde que perder el fútbol lo liberó de las locas expectativas de su padre. Comencé a enseñar un nuevo semestre en enero con estudiantes completamente nuevos. La mayoría de ellos me conocían como esa maestra de la cosa de las confesiones. Algunos estudiantes parecían nerviosos a mi alrededor el primer día. Probablemente les preocupaba que los engañara para que confesaran cosas. Otros estudiantes apreciaban que realmente hacía cumplir las reglas. Un chico dijo que su hermano mayor le dijo que yo era estricta pero justa. Lentamente reconstruí mi reputación en el aula. Los nuevos estudiantes no conocían la historia completa. Solo sabían que tenía altos estándares y cumplía con las consecuencias. Mi estilo de enseñanza se mantuvo firme, pero nunca más hice amenazas sobre pruebas que no tenía. La familia de Jimena negoció un plan de pagos con la escuela para reembolsar los fondos desfalcados del consejo estudiantil. Sus padres no podían pagar los 100,000 pesos de una sola vez. Jimena consiguió un trabajo de medio tiempo en un restaurante para ayudar a contribuir. Trabajaba los fines de semana y le daba la mitad de su sueldo a sus padres para el pago. Sus cargos penales se redujeron a restitución y servicio comunitario. Pasó por mi salón una tarde y dijo que enfrentar las consecuencias le enseñó más sobre integridad que cualquier sermón podría haberlo hecho. Parecía diferente de alguna manera. Menos engreída y más consciente de cómo sus acciones afectaban a otras personas.
La consejera y yo desarrollamos una amistad inesperada basada en manejar juntas las secuelas de la crisis. Ella me ayudó a procesar la culpa sobre mi papel en exponer a los estudiantes. Nos reuníamos para tomar un café cada pocas semanas y hablábamos de toda la situación. Dijo que mis métodos fueron definitivamente incorrectos, pero algunos resultados resultaron positivos. Acepté lentamente que había cometido un gran error, aunque algunos estudiantes en realidad se beneficiaron. Me contó sobre el progreso de Josué en el sistema de acogida y cómo le estaba yendo bien. Hablar con ella me ayudó a entender la naturaleza complicada de lo que sucedió. No todo era blanco o negro. Beto prosperó después de escapar de la explotación de Carlos. Sus calificaciones mejoraron dramáticamente cuando realmente hizo su propio trabajo. Descubrió que era bastante inteligente cuando no pasaba todo su tiempo escribiendo los ensayos de otra persona. Fue aceptado en una buena universidad estatal por mérito legítimo. Sus padres pasaron por mi salón en marzo para agradecerme. Dijeron que accidentalmente liberé a su hijo de un arreglo tóxico. Beto había estado demasiado asustado para rechazar las demandas de Carlos antes de que todo fuera expuesto. Ahora planeaba estudiar ingeniería y estaba realmente emocionado por la universidad. Verlo triunfar se sintió bien. Ana canalizó todo el drama de su experiencia de confesión en una obra de un acto sobre secretos adolescentes y consecuencias. La escribió para su proyecto de clase de teatro. La obra presentaba a estudiantes confesando varias cosas a una maestra que había cometido un gran error. En realidad, era bastante buena. La presentó en la muestra de artes de primavera. El público se rió en algunas partes y se quedó en silencio durante los momentos serios. Interpretar su propia historia pareció útil para ella. Otros estudiantes aprendieron sobre la complejidad de toda la situación a través de su versión artística. Después del espectáculo me dijo que crear la obra la ayudó a procesar todo lo que sucedió. El asesoramiento obligatorio sobre drogas de Oscar comenzó 2 semanas después de su confesión. La escuela le exigió asistir a sesiones con un terapeuta como parte de sus consecuencias por la operación del invernadero. Apareció en mi salón una tarde de marzo, luciendo incómodo. Se paró en la puerta jugando con las correas de su mochila y dijo que el consejero le diagnosticó un trastorno de ansiedad. Resulta que había estado fumando para calmar sus pensamientos acelerados y su constante preocupación por el rendimiento escolar. El terapeuta lo conectó con la medicación adecuada y estrategias de afrontamiento que en realidad funcionaron mejor que las plantas. Me agradeció a su manera torpe de Oscar, diciendo que ser atrapado lo obligó a obtener ayuda real que no sabía que necesitaba. Lo vi irse y me sentí extraña por ayudar accidentalmente a alguien a través de métodos terribles. El semestre de primavera trajo una perspectiva extraña mientras observaba a los estudiantes que confesaron avanzar de maneras completamente diferentes. Algunos permanecieron amargados por sus consecuencias y me lanzaban miradas furiosas en los pasillos. Otros parecían genuinamente agradecidos por la rendición de cuentas forzada y pasaban a actualizarme sobre su progreso. La mayoría solo quería graduarse y escapar de todo el desastre. Vi a Sofía estudiando sola en la biblioteca en lugar de dirigir su operación de venta de exámenes. Carlos pasaba junto al campo de fútbol sin el peso de las expectativas de su padre aplastándolo. Jimena trabajaba en su restaurante entre clases para pagar el dinero desfalcado. Todos procesaron sus consecuencias de manera diferente y no podía predecir quién crecería con la experiencia versus quién simplemente me resentiría para siempre. El director Herrera me llamó a su oficina una tarde de abril y cerró la puerta. Parecía cansado y mayor de lo que estaba antes de la crisis de confesiones. Admitió que toda la situación expuso problemas que la administración ignoró durante años. Las trampas, las apuestas y otras violaciones existían porque nadie quería mirar demasiado de cerca el programa de honor. Los padres donaban dinero, los estudiantes entraban a buenas universidades y todos pretendían que todo estaba bien. Mi engaño forzó accidentalmente a la escuela a enfrentar problemas que habían estado evitando. Dijo que el distrito implementó nuevas políticas de integridad académica y aumentó los recursos de consejería debido a lo que sucedió. Su admisión se sintió como una extraña validación, aunque mis métodos fueron completamente incorrectos. El distrito me exigió asistir a una capacitación ética obligatoria en mayo con maestros de toda la zona que cometieron varios errores profesionales. Me senté en una sala de conferencias con otros 20 educadores que habían cruzado líneas de diferentes maneras. Un maestro tuvo una relación inapropiada con un estudiante. Otro falsificó registros de calificaciones para ayudar a los atletas a mantenerse elegibles. Alguien más usó disciplina física que cruzó al abuso. Escuchar sus historias me ayudó a entender mi error en contexto. Aprendí mejores estrategias de manejo del aula que no implicaban tácticas de interrogatorio engañosas. El instructor nos enseñó sobre construir confianza mientras se mantienen los límites y se hacen cumplir las reglas a través de procesos transparentes en lugar de manipulación. Tomé páginas de notas y realmente sentí que me estaba convirtiendo en una mejor maestra al enfrentar mi error. Sofía pasó por mi salón a principios de mayo con noticias sobre aceptaciones universitarias. Entró a una buena universidad estatal a pesar de perder el estatus de alumna de excelencia. Me dijo que su ensayo de admisión sobre aprender integridad a través de las consecuencias fue aparentemente muy convincente para el comité de admisiones. Les gustó que asumiera la responsabilidad de sus errores y mostrara un crecimiento genuino. Parecía emocionada por la universidad como un nuevo comienzo donde podría ser una estudiante real en lugar de una competidora tramposa. Sus ojos se veían diferentes de alguna manera, menos calculadores y más abiertos.
Me agradeció por hacerla responsable, aunque mis métodos estaban mal. Viéndola irse, sentí la complicada mezcla de orgullo y culpa que definió toda mi experiencia con la crisis de confesiones. El año escolar terminó en junio con sentimientos encontrados que no pude resolver por completo. Sobreviví a la crisis y conservé mi trabajo, pero mi reputación cambió permanentemente. Algunos padres solicitaron que sus hijos no fueran asignados a mis clases para el próximo año. La consejera me mostró las solicitudes y sentí la punzada de ser vista como la maestra que engañó a los estudiantes. Otros padres me solicitaron específicamente porque querían a alguien que realmente hiciera cumplir la rendición de cuentas. Una madre escribió una nota diciendo que apreciaba que yo mantuviera a su hijo con estándares reales, a diferencia de otros maestros que desviaban la mirada de las trampas. Mi director me dijo que mis asignaciones de clase serían más pequeñas el próximo año para tener en cuenta las preocupaciones de los padres. Limpié mi salón para las vacaciones de verano sabiendo que enseñaría a menos estudiantes en una escuela donde todos conocían mi historia. Comenzaron las vacaciones de verano y consideré seriamente dejar la enseñanza por completo. Actualicé mi currículum y busqué ofertas de trabajo para puestos de capacitación corporativa y roles de consultoría educativa. Mi título de enseñanza me calificaba para varios trabajos fuera del aula que parecían más seguros y menos complicados. Pero cada vez que estaba cerca de aplicar en algún lugar, me detenía y cerraba mi laptop. Me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía creía en la educación y en la responsabilidad estudiantil. No estaba lista para dejar que un desastre terminara con mi carrera. Enseñar importaba demasiado, incluso cuando era complicado y doloroso. Necesitaba convertirme en una mejor maestra, no huir de ello. Pasé julio y agosto como voluntaria en programas para jóvenes en riesgo en la ciudad. El centro comunitario atendía a niños que enfrentaban pobreza, inestabilidad familiar y violencia de maneras que mis estudiantes suburbanos de honor nunca experimentaron. Ayudé con tareas, tutorías y sesiones de mentoría. Estos estudiantes lidiaban con consecuencias constantemente, no porque los atraparan haciendo trampa, sino porque la vida era simplemente difícil o más difícil para ellos. Un chico me contó que lo suspendieron por pelear, pero en realidad estaba defendiendo a su hermano menor de los acosadores. Otra chica luchaba con las calificaciones porque trabajaba de noche para ayudar a su madre soltera a pagar el alquiler. La perspectiva me ayudó a entender que mi crisis de confesiones, aunque dramática para mí, se trataba en última instancia de estudiantes privilegiados que enfrentaban consecuencias que muchos niños manejan constantemente. Mi clase de honor se asustó por el fraude académico mientras estos chicos navegaban desafíos de supervivencia reales. Josué me envió un correo electrónico a mediados de agosto desde su hogar de acogida. El asunto decía gracias, y casi lo borro pensando que era spam. Su mensaje explicaba que le estaba yendo muy bien en su nueva ubicación con una familia que realmente se preocupaba por él. Asistió a la escuela de verano para recuperar los créditos que perdió mientras vivía en el plafón. Escribió que quería convertirse en maestro algún día porque vio cuánto pueden impactar los maestros en la vida de los estudiantes. Su mensaje decía que salvé su vida al exponer accidentalmente su situación de vivienda, aunque no fuera mi intención. Leer sus palabras me hizo llorar en la mesa de mi cocina. Josué me perdonó por mis métodos defectuosos porque el resultado lo ayudó a escapar del abuso. Su correo electrónico no borró mis errores, pero me ayudó a perdonarme un poco a mí misma. Regresé a la escuela a fines de agosto para el nuevo año con un compromiso renovado y mejores límites. La configuración de mi salón se veía igual, pero me sentía diferente por dentro. Escribí mis reglas claramente en el pizarrón con consecuencias específicas listadas para cada violación. No más amenazas vagas o tácticas de manipulación. Mis métodos disciplinarios serían transparentes desde el primer día. Practiqué presentarme a mis grupos más pequeños, explicando mis expectativas sin el bagaje del desastre del año pasado. Me prometí a mí misma que nunca más haría amenazas sobre pruebas que en realidad no tenía. La crisis de confesiones me enseñó que los atajos en la disciplina crean problemas más grandes de los que resuelven. Organicé mis planes de lecciones y respiré profundamente antes de que llegaran los estudiantes, lista para ser la maestra que debería haber sido todo el tiempo. El primer día del nuevo año escolar llegó y me paré en la puerta de mi salón viendo a los estudiantes entrar para la primera hora. Sofía pasó a mi lado y nuestras miradas se encontraron por un segundo antes de que ella desviara la mirada y encontrara su asiento. Carlos no estaba allí porque se había transferido a un colegio comunitario después de perder sus becas. Pedro entró después y asintió hacia mí sin decir nada, y yo le devolví el asentimiento. Beto entró hablando con otro estudiante sobre las vacaciones de verano como si nada extraño hubiera pasado entre nosotros. Ana entró con su estilo dramático habitual, pero parecía más apagada que el año pasado. La incomodidad flotó en el aire durante los primeros minutos de clase mientras pasaba lista y todos se acomodaban en sus asientos. Comencé mi lección sobre el programa de estudios y las expectativas del aula, y gradualmente la tensión disminuyó mientras nos enfocábamos en el trabajo escolar real en lugar del desastre de las confesiones. Al final de la hora, los estudiantes hacían preguntas normales sobre tareas y fechas de entrega, y la rareza se desvaneció en algo manejable. Durante las siguientes semanas, desarrollé un entendimiento tácito con los estudiantes que habían confesado el año anterior. Habían enfrentado sus consecuencias y seguido adelante. Yo había enfrentado las mías y seguido adelante, y todos estábamos tratando de hacerlo mejor ahora.
Nadie mencionó el día de la confesión directamente, y yo no hice referencia a él en clase. Simplemente nos enfocamos en aprender el material y superar el año sin más drama. 3 semanas después de iniciado el semestre, recibí un correo electrónico de Kevin con el asunto actualización desde la universidad. Lo abrí durante mi hora de planificación y sonreí ante su mensaje. Escribió que estaba estudiando ciencias de la computación en la Universidad Estatal y ocasionalmente se encontraba con excompañeros en el campus. Sofía estaba en su clase de estadística y parecía menos estresada sin la presión de ser la alumna de excelencia sobre ella. A Beto le estaba yendo bien en el programa de honor y ahora sí escribía sus propios ensayos. El correo electrónico de Kevin terminaba con su despedida habitual que me hizo reír a carcajadas en mi escritorio. Escribió que la universidad era interesante, pero honestamente, el día de la confesión del año pasado seguía siendo mejor contenido que la mayoría de lo que encontraba en su vida diaria. Su estilo de observación distante no había cambiado en absoluto y aprecié que me mantuviera actualizada sobre cómo les estaba yendo a todos. Le respondí agradeciéndole la actualización y le dije que me alegraba que la universidad le pareciera interesante. Nuestra broma interna sobre ese día absurdo se había convertido en una extraña conexión entre nosotros y sus correos electrónicos ocasionales se sentían como ponerse al día con un amigo en lugar de un exalumno. Pedro apareció en mi salón después de la escuela una tarde de octubre, luciendo nervioso. Preguntó si podíamos hablar y le hice un gesto para que se sentara. Explicó que había apelado exitosamente su suspensión durante el verano y estaba de regreso en la escuela a tiempo completo. Su operación de apuestas permanecía completamente cerrada y no tenía planes de reiniciarla, pero se había unido al club de negocios y estaba canalizando su energía emprendedora hacia actividades legítimas. Estaba organizando una tienda escolar que vendía ropa con el espíritu de la escuela y bocadillos, y quería mi aprobación para el proyecto, ya que yo era una de las maestras patrocinadoras. Revisé su plan de negocios y quedé impresionada por lo minucioso y profesional que se veía. Sus proyecciones de presupuesto y estrategia de marketing mostraban una verdadera alfabetización financiera. Aprobé el proyecto y firmé el papeleo que necesitaba. Más tarde esa semana, la patrocinadora del club de negocios me detuvo en el pasillo y bromeó diciendo que Pedro era el estudiante con mayor educación financiera en la historia de la escuela, a pesar de tener antecedentes penales. Dijo que su operación de apuestas podría haber sido ilegal, pero claramente entendía el dinero mejor que la mayoría de los adultos. Tuve que estar de acuerdo y me alegré de que Pedro encontrara una salida legal para sus habilidades comerciales. Un correo electrónico de Katia llegó a mi bandeja de entrada una noche de noviembre. Casi lo borro pensando que era spam, pero luego vi su nombre en el campo del remitente. Escribió que se había inscrito en un colegio comunitario después de su expulsión y la pérdida de admisión universitaria. Estaba tomando clases de ciencias de la computación y descubrió que era realmente buena programando cuando aplicaba sus habilidades legalmente. Sus profesores elogiaban su talento natural para la codificación y estaba obteniendo puras calificaciones de 10. El correo electrónico de Katia se disculpaba por hackear el sistema de calificaciones el año pasado y me agradecía por obligarla a enfrentar sus trampas antes de que tomara peores decisiones en la universidad. Escribió que ser expulsada fue lo peor que le había pasado, pero también la salvó de continuar por un camino que la habría llevado a problemas mayores. Dijo que planeaba transferirse a una universidad de 4 años después de terminar su título técnico y quería que supiera que enfrentar las consecuencias le enseñó más sobre integridad que cualquier sermón podría haberlo hecho. Le respondí diciéndole que estaba orgullosa de su progreso y contenta de que encontrara una forma legal de usar sus habilidades informáticas. Su correo electrónico me hizo sentir un poco mejor sobre mi papel en todo el desastre de las confesiones. Vi a Carlos en el supermercado un sábado de diciembre y tuvimos una conversación incómoda en el pasillo de los cereales. Me dijo que estaba asistiendo al colegio comunitario y tomando clases de educación general. Sin la presión del fútbol, descubrió que en realidad disfrutaba aprender cuando nadie lo obligaba a mantener ciertas calificaciones para la elegibilidad atlética. Su padre seguía amargado por las becas perdidas y apenas le hablaba, pero Carlos parecía aliviado de escapar de las expectativas de atleta y forjar su propio camino. Dijo que tal vez se transferiría a una escuela de 4 años eventualmente, pero no tenía prisa. Se estaba tomando su tiempo y realmente leía los libros asignados para sus clases. Le dije que me alegraba que encontrara algo que le funcionara y nos despedimos en la fila para pagar. Verlo relajado y genuinamente interesado en su educación me hizo pensar que tal vez algo bueno salió de la crisis de confesiones después de todo. El primer aniversario del caos de las confesiones pasó un martes a fines de enero. No pensé mucho en la fecha hasta que revisé mi buzón después de la escuela y encontré un sobre grande dirigido a mí. Dentro había una tarjeta grupal firmada por Sofía, Beto, Pedro, Ana y varios otros estudiantes de esa clase. Su mensaje me agradecía por hacerlos responsables cuando todos los demás miraban para otro lado. Reconocieron que mis métodos fueron defectuosos y mi engaño estuvo mal, pero apreciaban que alguien finalmente hiciera cumplir las consecuencias en lugar de ignorar sus violaciones. Sofía escribió una nota diciendo que habría seguido haciendo trampa para siempre si no la hubiera expuesto accidentalmente. Beto escribió que ser atrapado lo liberó de la explotación de Carlos. Pedro escribió que su operación de apuestas lo habría metido en peores problemas eventualmente. Leer sus palabras me hizo llorar en mi salón vacío. Había pasado un año sintiéndome culpable por mi papel en destruir sus vidas y aquí estaban ellos agradeciéndome por ello. Su perdón no borró mis errores,
pero me ayudó a aceptar que el crecimiento proviene de enfrentar las consecuencias con honestidad. Guardé la tarjeta en el cajón de mi escritorio y la miraba cada vez que dudaba de mi decisión de seguir en la enseñanza. El señor Rodríguez pasó por mi salón una tarde de febrero con su cubeta y trapeador. Habíamos desarrollado una amistad inesperada durante el último año, reuniéndonos para tomar café ocasionalmente y hablando de nuestras experiencias del día de la confesión. Él me enseñó sobre las diferencias generacionales de la jerga, explicando cómo palabras como guapo y chido significaban cosas completamente diferentes para diferentes grupos de edad. Yo le ayudé a entender la comunicación adolescente moderna y el lenguaje de las redes sociales. Su incidente del graffiti en el baño se había convertido en una broma recurrente entre nosotros sobre los peligros de la falta de comunicación cultural. Él mencionaba ejemplos de confusión de jerga que encontraba y yo le explicaba lo que las frases realmente significaban para los adolescentes. Nuestra amistad era extraña e inesperada, pero nos ayudó a ambos a procesar la absurda crisis que habíamos creado accidentalmente juntos. Me dijo que su matrimonio seguía fuerte gracias al consejo que había recibido del maestro suplente y seguía agradecido por esa conversación. Me alegré de que algo bueno saliera de su inocente cumplido, incluso si desencadenó un caos total en mi salón. El distrito reconoció a un grupo de maestros que mostraron mejora en el manejo del aula y los resultados de los estudiantes. Me sorprendió cuando mi nombre fue llamado y tuve que caminar para aceptar un certificado. La superintendente elogió mi trabajo con estudiantes en riesgo y mis técnicas disciplinarias mejoradas. Después de la ceremonia, Herrera me llamó aparte en el pasillo. Me dijo en privado que me había convertido en una mejor maestra al aprender de mi error. Nuestra relación laboral había sido tensa durante meses después de la crisis de confesiones, pero se estaba reconstruyendo lentamente. Dijo que confiaba en mi juicio nuevamente y apreciaba cómo manejaba situaciones difíciles ahora. Sus palabras significaron más para mí que el certificado del distrito, y le agradecí por darme una segunda oportunidad. El reconocimiento se sintió como una rehabilitación profesional después de todo lo que sucedió. Ya no era la maestra que destruyó la vida de los estudiantes. Era la maestra que aprendió de sus errores y mejoró. 2 años después del caos de las confesiones, estaba enseñando a una nueva clase de honor un miércoles por la mañana cuando noté algo escrito en un pupitre. Un estudiante había tallado palabras inapropiadas en la superficie de madera con un bolígrafo. Con calma, tomé una foto del vandalismo y la envié a la oficina a través de los canales de reporte adecuados. No amenacé a nadie ni hice anuncios dramáticos. Solo lo documenté y seguí con mi lección. Mis estudiantes notaron mi respuesta mesurada y una chica en la fila de atrás levantó la mano. Preguntó si yo era la maestra de esa legendaria historia de confesiones de la que todos todavía hablaban. Sonreí y dije que sí. Yo era esa maestra. Preguntó qué habría hecho diferente. Y le expliqué que había aprendido mejores métodos desde entonces. El crecimiento viene de enfrentar las consecuencias con honestidad, le dije que es exactamente lo que les enseño todos los días. La clase asintió y volvimos a discutir la lectura asignada. Nadie confesó lo del vandalismo en el pupitre y no esperaba que lo hicieran. Había aprendido que los canales adecuados y la disciplina transparente funcionan mejor que los engaños y la manipulación. Mi salón de clases funcionaba sin problemas ahora, y dormía bien por las noches sabiendo que manejaba las situaciones de la manera correcta.